Destinos maravillosos, explorando los tesoros naturales y culturales del mundo. Bienvenidos al tercer episodio. Hoy te traigo 10 nuevos lugares, y si te perdiste el episodio anterior, te dejaré ahora mismo una tarjeta arriba a la derecha para que puedas verlo y no perder el hilo de esta serie. Espero que la entrega de hoy sea de tu agrado y aprovecho a recordarte que las imágenes que te muestro corresponden a los lugares que te enseño. Comencemos. Nuestro viaje comienza con el lago Baikal en Rusia. El lago Baikal, conocido como la Perla de Siberia, es el lago de agua dulce más profundo y antiguo del mundo, con más de 20 millones de años de antigüedad. Situado en la vasta región de Siberia, este cuerpo de agua alberga una biodiversidad única, con más de 1.500 especies de plantas y animales, muchas de las cuales no se encuentran en ningún otro lugar. En invierno, la superficie del lago se congela completamente, formando un paisaje surrealista de hielo transparente con burbujas atrapadas y grietas geométricas. Este fenómeno lo convierte en un destino favorito para fotógrafos y aventureros que disfrutan de actividades como patinaje o senderismo sobre el hielo. El lago también es un lugar espiritual y culturalmente importante para las comunidades locales, que lo consideran sagrado. Además, la isla de Olkhon, situada en el lago, es un sitio central para el chamanismo, con formaciones rocosas y paisajes espectaculares. Con más de 1.600 kilómetros de costa, Baikal ofrece una experiencia inolvidable tanto para amantes de la naturaleza como para aquellos interesados en la cultura siberiana. Es un verdadero testimonio de la majestuosidad natural de nuestro planeta. Seguimos con los glaciares de Jökulsárlón en Islandia. La laguna glaciar de Jökulsárlón, en el sur de Islandia, es uno de los lugares más cautivadores del planeta. Este espectacular lago, alimentado por el glaciar Breiðamerkurjökull, está repleto de icebergs que se desprenden constantemente, creando un paisaje en constante cambio. Lo que hace único a Jökulsárlón es su combinación de colores. Los icebergs varían entre el blanco brillante y el azul cristalino, mientras que las aguas de la laguna reflejan el cielo y las montañas circundantes. La fauna local incluye focas que nadan entre los bloques de hielo y una gran variedad de aves, como los frailecillos. Uno de los aspectos más fascinantes de este lugar es la playa de diamantes, donde los icebergs que llegan al océano quedan varados en la arena negra, brillando como joyas bajo la luz del sol. Este contraste entre el hielo y la arena volcánica crea un espectáculo visual inolvidable. La laguna es también un punto destacado para observar la aurora boreal durante los meses de invierno. Jökulsárlón combina lo salvaje y lo etéreo, dejando a los visitantes con una sensación de asombro ante la belleza del mundo natural. Ahora pasamos al Parque Nacional Kluane en Canadá. Este parque, en el Yukón canadiense, es una joya de la naturaleza con paisajes que quitan el aliento. Este vasto terreno, parte de un sistema de parques Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, alberga el Monte Logan, la montaña más alta de Canadá, que alcanza casi 6.000 metros de altura. Sus glaciares masivos, como el Kaskawulsh, forman ríos de hielo que descienden por los valles, creando un espectáculo visual único. Además, el parque es hogar de una biodiversidad impresionante. Entre sus habitantes se encuentran osos grizzly, caribúes y ovejas de Dall que simbolizan la naturaleza indómita del norte. Los visitantes pueden explorar el área a través de senderos que atraviesan paisajes glaciales, bosques boreales y praderas alpinas. Además de la belleza natural, el Kluane tiene una rica herencia cultural. Las comunidades indígenas han habitado esta región durante miles de años y su conexión espiritual con el territorio sigue viva. Los vuelos panorámicos ofrecen una vista inolvidable desde el cielo, mostrando la magnitud de este entorno salvaje. Para quienes buscan aventura o una experiencia en comunión con la naturaleza, el Parque Nacional Kluane es un destino insuperable. El monte Kilimanjaro, situado en el noreste de Tanzania, es una de las maravillas naturales más icónicas del mundo. Con más de 5.800 metros de altura, este volcán inactivo es la montaña más alta de África y una de las más accesibles para escalar sin experiencia técnica. El Kilimanjaro ofrece una experiencia única a medida que se asciende por sus diversas zonas ecológicas.
Desde los exuberantes bosques tropicales llenos de monos colobos y aves exóticas, hasta los páramos y la tundra alpina, cada nivel revela paisajes completamente diferentes. En la cima, conocida como Uhuru Peak, los aventureros son recompensados con vistas espectaculares del amanecer sobre las vastas llanuras africanas. Además de su impresionante belleza, el Kilimanjaro tiene un profundo significado cultural. Para las comunidades locales, es un símbolo de fuerza y resistencia. El glaciar Rebman, aunque se está reduciendo debido al cambio climático, sigue siendo una de sus características más impactantes. Cada paso hacia la cumbre es una conexión con la historia geológica y la herencia cultural de esta montaña legendaria. Los fiordos de Noruega son un espectáculo natural que encarna la majestuosa belleza de la naturaleza escandinava. Formados hace miles de años por glaciares en retroceso, estos estrechos brazos de mar están rodeados por montañas escarpadas y verdes valles que parecen sacados de un cuento de hadas. Entre ellos, el fiordo de Geiranger es uno de los más icónicos. Sus impresionantes cascadas, como las Siete Hermanas y el Velo de la Novia, caen desde altísimas alturas, creando paisajes inolvidables. Navegar por estos fiordos en kayak o ferry es una experiencia inmersiva, mientras que las rutas de senderismo ofrecen vistas panorámicas incomparables. Los fiordos no son solo belleza natural, también albergan una rica historia y cultura. En las aldeas a lo largo de sus costas, los visitantes pueden aprender sobre la vida rural, las tradiciones vikingas y el patrimonio pesquero. Declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, los fiordos noruegos son un destino que combina la tranquilidad de la naturaleza con la riqueza cultural, dejando una impresión duradera en todos quienes los visitan. Las Islas Galápagos, un archipiélago volcánico en el Océano Pacífico, son un tesoro natural único. Famosas por inspirar la teoría de la evolución de Charles Darwin, estas islas son hogar de una biodiversidad fascinante. Cada una de las islas tiene características distintas y alberga especies endémicas, como las tortugas gigantes, los piqueros de patas azules y los cormoranes no voladores. Entre sus principales atracciones está la Isla Española, conocida por la impresionante Playa Gardner y la espectacular colonia de albatros. Además, el islote León Dormido, una formación rocosa en el mar, es un lugar emblemático para practicar buceo y snorkel, donde los visitantes pueden nadar junto a tiburones martillo, rayas y leones marinos. El Parque Nacional Galápagos, que protege el archipiélago, está cuidadosamente gestionado para preservar su delicado ecosistema. Las excursiones están diseñadas para minimizar el impacto ambiental, ofreciendo experiencias educativas sobre la conservación y el papel crucial de las Galápagos en la historia natural. Ya sea explorando su naturaleza salvaje o aprendiendo sobre su historia científica, las Islas Galápagos ofrecen una aventura incomparable, perfecta para quienes buscan una conexión profunda con la naturaleza y el conocimiento. Petra, conocida como la Ciudad Rosa de Jordania, es un lugar mágico donde la historia y la arquitectura antigua se combinan con paisajes de otro mundo. Construida hace más de 2000 años por los nabateos, Petra es una ciudad tallada directamente en las rocas del desierto. Este sitio, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es un testimonio de la ingeniería y el arte antiguo. El recorrido hacia Petra comienza por el Sik, un estrecho desfiladero rodeado de altos acantilados que conducen al Tesoro, su monumento más famoso. El Tesoro, con su fachada bellamente tallada, es un lugar que deja sin aliento. Sin embargo, Petra tiene mucho más por ofrecer. El monasterio, otra estructura icónica, se encuentra en lo alto de una colina, accesible tras subir 800 escalones que recompensan con vistas panorámicas impresionantes. Además de su arquitectura, Petra era un importante centro comercial de la antigüedad, conectando rutas que atravesaban Arabia, Egipto y Siria. Hoy visitar Petra es como viajar al pasado, una experiencia que mezcla asombro, historia y la belleza del desierto jordano. Glaciar Perito Moreno, Argentina. Este glaciar, ubicado en el Parque Nacional Los Glaciares, es una de las maravillas naturales más impresionantes de Argentina y del mundo. Este gigantesco glaciar,
que mide aproximadamente 30 kilómetros de largo y 5 kilómetros de ancho, es uno de los pocos en el mundo que sigue avanzando. El Perito Moreno ofrece un espectáculo único, el rompimiento de su frente glaciar. Este fenómeno ocurre cuando grandes bloques de hielo se desprenden y caen al lago argentino, generando un estruendo impresionante. Los visitantes pueden disfrutar de este evento desde pasarelas estratégicamente ubicadas que permiten vistas cercanas y seguras. Para los más aventureros, el glaciar también ofrece la posibilidad de caminatas sobre hielo. Equipados con crampones, los excursionistas pueden explorar las grietas, cuevas y lagunas formadas en la superficie, todo bajo la guía de expertos. Además de su majestuosidad, el Perito Moreno es un recordatorio de la importancia de cuidar los ecosistemas de nuestro planeta. Este glaciar es no solo un destino turístico inolvidable, sino también un emblema de la belleza y fragilidad de la naturaleza. Una visita aquí es una experiencia que combina emoción, aprendizaje y admiración por el mundo natural. Capadocia, en el corazón de Turquía, es un paisaje surrealista moldeado por siglos de actividad volcánica, erosión y civilización humana. Famosa por sus formaciones rocosas únicas conocidas como chimeneas de hadas, esta región combina maravillas naturales y una rica historia. La zona alberga antiguas ciudades subterráneas y casas excavadas en las rocas que datan de la época bizantina. Un atractivo imperdible de Capadocia es el vuelo en globo aerostático al amanecer. Desde el cielo, los visitantes disfrutan de vistas espectaculares de los valles, formaciones geológicas y pueblos históricos. Entre los lugares más destacados está el Valle de Goreme, un parque nacional con iglesias rupestres adornadas con frescos que datan del siglo X. Otra joya de Capadocia es la ciudad subterránea de Derinkuyu, una estructura fascinante de varios niveles que podía albergar a miles de personas durante tiempos de conflicto. La región es también un centro cultural, donde los viajeros pueden disfrutar de cerámicas tradicionales, degustar el famoso vino local y hospedarse en hoteles cueva. Capadocia ofrece una experiencia única que combina paisajes de otro mundo, historia profunda y una atmósfera mágica. Es un destino que inspira asombro y deja recuerdos imborrables. Las montañas Drakensberg, que se traducen como Montañas del Dragón, son una cadena montañosa majestuosa en Sudáfrica que impresiona tanto por su tamaño como por su belleza. Este sitio, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ofrece paisajes espectaculares, desde imponentes acantilados hasta cascadas cristalinas y valles verdes. Una de las atracciones más icónicas es el anfiteatro, un enorme acantilado semicircular que alberga la cascada Tugela, una de las más altas del mundo. El sendero hacia esta maravilla natural lleva a los excursionistas por puentes colgantes y escalones metálicos que brindan una experiencia emocionante y vistas inolvidables. Además de su belleza natural, las Drakensberg son ricas en historia y cultura. Las cuevas de la región contienen miles de pinturas rupestres realizadas por el pueblo San hace más de 3000 años. Estas pinturas, que representan escenas de caza y vida cotidiana, son un testimonio de las antiguas civilizaciones que habitaron la zona. Los Drakensberg son también un paraíso para los amantes del senderismo, la escalada y la observación de aves. Con su combinación de naturaleza deslumbrante, historia fascinante y actividades al aire libre, esta región es un destino ideal para los aventureros y quienes buscan conexión con la naturaleza. Y con las montañas del dragón, finalizamos el video de hoy. Espero que hayas aprendido algo nuevo y recuerda, el saber nunca está de más. Gracias por haber llegado hasta aquí. Cultiva tu mente acompañándome. Hasta la próxima.